Oremos a nuestro Dios, hermanos y hermanas. Señor, te damos gracias por la vida y la salud y por la oportunidad que tú nos regalas de poder acercarnos delante de tu presencia. En esta hora del día, Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos guíe y sea el que pueda estar con nosotros en este tiempo de meditación. Ruego, Señor, que puedas estar en el corazón de mis hermanos y hermanas que están dispuestos en esta hora de la tarde a escuchar tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Plegaria pidiendo vindicación y liberación. Es el título que trae el segundo salmo del libro número 2, que bien decíamos la semana pasada, comienza con la estructura del salmo número 42. Y es precisamente este salmo número 43 la continuación del masquil de los hijos de Coré que hayamos designado en el salmo número 42. Cuán importante es la asimilación de la idea central que prevalece en el salmo número 42, en donde estamos notando la presencia de una persona que se ha apartado, se ha alejado de la presencia de Dios por causas mayores, por causas en que quizá no era desde su perspectiva personal hacerlo, pero sí en el caso de la rebelión de los hijos de Coré, que se realiza de forma comunitaria en contra de aquel liderazgo, de aquel pueblo de Dios que él mismo había llamado. Y es en este contexto en donde esta persona analiza su vida y precisamente esta es la estructura que tenemos en el Salmo número 42, es un salmo de análisis. Pero cuando observamos la continuación en el Salmo número 43, podemos observar de nueva cuenta ese análisis, ese examen que se realiza de acuerdo a cómo lo pide el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que cada quien se examine a sí mismo, se haga un examen para que pueda conocerse a sí mismo. Entonces, cuán importante es entender que en la estructura del Salmo 42 y en la continuación en el Salmo número 43, vamos a encontrar un salmo en donde la persona analiza su vida en razón de dos contextos, del contexto en el cual está viviendo hoy y en el contexto en el cual él estaba viviendo. De bien, el tiempo en el que esta persona estaba cercano a la presencia de Dios era un tiempo de amor, era un tiempo maravilloso, de misericordia, pero ahora que él está alejado de la presencia de Dios, solamente llegan los recuerdos a su vida, a su ser, y vienen los cuestionamientos para consigo mismo de decir, ¿por qué causa o por qué razón es que yo estoy padeciendo esto? La estructura del Salmo 42 nos muestra un salmo en donde vemos una vida triste, una vida alejada, que está en constante querer volver o regresar como aquel siervo que está bramando por las corrientes de las aguas, la imagen que nos demuestra el Salmo 42. Pero cuando llegamos al Salmo 43, una vez más, podemos observar este análisis que sigue haciéndose esta persona, a pesar de que ya ha confirmado en este caso en el verso número 5 y en el verso número 11, esta idea central que veíamos cuando expresa, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, en el examen que hace para con su vida, encuentra la respuesta en Dios. Dios como esa respuesta para su situación en la que está viviendo. Y lo confirma en relación de que Él es su Señor y su Salvador. Es su salvación y su Dios. Y por eso tiene la esperanza puesta en ese Dios. Lo reafirma así también en el verso número 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es en esta idea que pudiéramos terminar el Salmo 42. Pero la idea vigente de este salmo continúa
hasta el Salmo 43, que a continuación nos presenta estos 5 versos tan importantes que sirven como configuración completa del Salmo número 42. Y en esta plegaria se solicita la liberación, la vindicación, que no es otra cosa más que el volver a obtener esa bendición que en su momento esta persona estaba disfrutando, estaba gozando. Y por eso en la solicitud que él hace está esta plegaria que se encuentra bajo el verso número 1 y el verso número 3, que dice de la siguiente manera: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Esta persona ha comprendido una cosa muy interesante y muy importante que mencionábamos en el Salmo 42. Esto es, que la respuesta a todas las situaciones habrá de ser Dios. Dios, como esa respuesta, entonces le convierte en una persona que tiene mucha esperanza, pero también automáticamente le convierte en el blanco, en el objetivo de todas aquellas personas que no creen, que no confían y que solamente están juzgando su vida en razón de la voluntad humana. Pero cuando hallamos esta plegaria, él reconoce que en esa respuesta está la solución y que Dios como respuesta es el único que puede juzgar su vida. Y por eso la plegaria de júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, es ese reconocimiento de esta persona para con el verdadero Dios. Hay una pregunta que leía en alguna ocasión, en algún libro, y decía que cuál es la característica principal o qué es lo que define a nuestro Dios como el único Dios verdadero. Y esto es precisamente su justicia, su capacidad de juzgar con equidad, su capacidad de juzgar con amor. Y es este Dios al cual se solicita ese juicio divino. Porque esta persona ha comprendido y ha entendido que es mejor solicitar el juicio de Dios antes que el juicio de los hombres, que de bien puedan ser impartidos con corrupción, con impunidad y con toda esta cuestión que tiene que ver con los sinsabores de este mundo. Por eso aquí él dice: júzgame, oh Dios. Lo solicita, lo pide. En otras palabras, no está diciendo si tú quieres, sino más bien de una forma imperativa para con su vida. Solicita que la justicia de Dios pueda llegar para que le pueda defender en esa situación que ahora se encuentra. Líbrame, dice además, de la gente impía, de la gente que piensa solamente en buscar a que yo pueda volver a esos caminos malos, del hombre engañoso e inicuo. Enseguida, en el verso número 2, está esa confirmación, la confirmación de que, en efecto, Dios como respuesta es el único que puede hacerlo, porque Él es Dios, dice al final de todo. Porque tú eres Dios, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Las cuestiones que encontramos aquí son cuestiones que confirman a Dios como esa respuesta para su problema. No son cuestiones que se busca una respuesta, porque esta persona sabe que si vive en esa situación, no es porque así fue la voluntad del Señor, sino más bien porque éste se apartó de esta voluntad. Ahora, en ese regreso, en ese retorno, él confirma a ese Dios como su fortaleza, en el cual su vida se puede cimentar y arraigar con toda esperanza y seguridad de que su fortaleza, de que su fuerza es y siempre va a ser nuestro Dios. Por eso, ¿por qué me has desechado?, dice el salmista. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Es decir, no hay razón por las cuales esta persona pueda pensar en que Dios le ha desechado
o porque pueda vivir en ese luto. ¿Por qué? Si es que ese Dios de amor y de misericordia ahora está solucionando su vida, solucionando aquella situación en la que éste se encuentra. Y el verso número 3, otra vez está esa plegaria: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Cuán importante es también observar lo que el verso 3 comunica, en donde solicita que su luz y la verdad del Señor puedan llegar para su vida, para que éstos lo puedan guiar. Nosotros entendemos, en razón de que no es el único verso, el único versículo de la Biblia que muestra de bien a la luz y a la verdad como elementos o características que quieren decir que están solicitando una cosa importante. Esto es, que la palabra de Dios llegue a su vida, que la voluntad de Dios se ejecute en la vida de aquellas personas. Y por eso dice así: estas me guiarán. Por eso el texto común que nosotros sabemos es decir o recitar que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios como ese elemento de guía, de consuelo y de fortaleza en esta situación en la que éste se encuentra, que lo conducirán en dirección hacia Dios, porque así también lo especifica el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que esa fe para creer, esa fe para acercarse a Dios proviene únicamente a través de esa palabra que se escucha, de esa palabra que se da. Y esta palabra es la que se solicita en esa plegaria en el verso número 3, que lo conducirá en dirección hacia su santo monte y a tus moradas. Enseguida, en el verso número 4 está la idea de la seguridad que encuentra en ese Dios. Por eso dice el Salmo: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Aquí hay un contraste muy grande con lo que el Salmo 42 nos ha mostrado con antelación. Porque el Salmo 42, esta persona solamente está recordando de cómo él era partícipe de las alabanzas que se presentaban en la presencia de Dios, de cómo esta persona era de los que iba a los servicios y llevaba la alabanza, llevaba el servicio delante de la presencia de Dios, pero que ahora solo es un recuerdo. Pero en el Salmo 43 ya no es más un recuerdo, sino una afirmación de lo que él ahora va a estar realizando en la presencia de Dios. Mientras que en el 42 solamente está en el recuerdo, el verso número 4 del del Salmo 43 dice así: entraré al altar de Dios. Y aquí está la seguridad, porque ya no está recordando lo que hacía, y porque tampoco está diciendo yo lo voy a hacer, sino entraré. En el verbo presente, yo voy a entrar al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré, yo te alabaré, dice esta persona, con arpa, oh Dios, Dios mío. Es decir, esta persona se encuentra ya en un contexto distinto y diferente a lo mostrado en el Salmo 42, en donde sus lágrimas alimentaban su vientre y no había pan que sustentara su vida, porque estaba lejos de la presencia de Dios. Pero ahora, con esa seguridad, él dice: yo voy a entrar al altar de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, hoy podemos estar en la presencia de ese Dios, gracias a ese sacrificio que se ha dado en aquella cruenta cruz, pues el unigénito ha dado su vida en rescate por muchos. Y es en esta condición de la salvación que se ejecuta de parte del Señor, nosotros podemos presentarnos delante de Él con toda libertad para hallar esa gracia que nos dice, en este caso, el escritor del libro de Hebreos. Y esta persona ha hallado la gracia de la salvación.
La salvación que le incita a vivir en la gratitud a través de la alabanza que va a brotar de los instrumentos, de sus labios y de todo lo que ahora puede presentar delante del altar de Dios. Y para terminar, se repite una vez más la idea central de este Salmo 42, pero que en la continuación del Salmo 43 se halla otra vez colocado de forma presencial y muy firme en el verso número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted observa el verso 5 del capítulo 43 y del Salmo 42, el verso 5 y el verso 11, es la misma expresión, es la misma palabra, es la misma idea, es el mismo versículo que está comunicando precisamente esta idea que prevalece de decir la cuestión de que no tiene por qué esta persona sufrir ya, no tiene por qué lamentarse ya, no tiene por qué recordar su vida pasada ya, porque ahora vive bajo esa esperanza que es Cristo Jesús, que es Dios para su vida. Por eso el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? No tienes por qué estar triste, no tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué perder la fe, no tenemos por qué vivir conforme a este mundo lo dice, porque ahora, gracias a ese sacrificio ejecutado en la cruz del Calvario, tú y yo, amado hermano, podemos acercarnos delante del trono de la gracia y no podemos estar tristes. Por eso Pablo refiere bien en esta carta que escribe para una de las iglesias de Filipos, cuando dice en este caso que nos debemos estar regocijándonos en el Señor. Y lo confirma otra vez, digo, regocijaos. No solamente una vez, sino en todo tiempo y en todo momento el creyente en Jesús debe vivir para la alabanza y la gloria del Señor en ese agradecimiento. Debe entender que su vida no puede ya estar bajo ese sentido de tristeza, de dolor o de, en este caso, como dice aquí, abatimiento, de tristeza, de melancolía, de recordatorios de vidas pasadas, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y así lo expresa Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva vida de bien refiere a esos cambios que se dan no solamente en el interior de la persona, sino también para con su exterior. Y ahí está el testimonio que podemos dar. Por eso esta persona termina el salmista diciendo con las palabras de esperanza en ese Dios: espera en Dios. Sí, espera en Dios es una confirmación, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y así como confirma esta persona, nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos por qué dudar de la presencia de ese Dios en nuestra vida. No tenemos por qué vivir ya en la tristeza de este mundo. Más bien, debemos vivir para la alabanza y la gloria del Señor, esperando el día glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún en medio de nuestras lágrimas, en medio de nuestro lamento, en medio de las ondas del mar, en medio de esa oscuridad, solicitar la intervención del Santo Espíritu del Señor para que ilumine nuestra vida y para que nosotros también entendamos quién es Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy, amados hermanos y hermanas, este salmo, en conjunto con el Salmo 42, nos ha enseñado a vivir victoriosos en Cristo Jesús, a vivir en esa esperanza que tenemos puesta en el Señor, a vivir con esa fe inquebrantable y a luchar en medio de esta generación perversa y maligna, como lo dice su palabra. El Señor nos invita en esta hora de la tarde a que podamos acercarnos
con toda libertad y confianza, a dar la gloria que se merece nuestro Dios, y a vivir por la eternidad en los brazos de nuestro Señor. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí nos has ayudado. Tu amor y tu misericordia, Señor, se vierte para con nuestra vida. Hoy queremos, Señor, confirmar tu palabra en nuestro ser y solicitar tu intervención divina. Que tú, Señor, puedas estar con nosotros, porque tenemos esperanza en tu nombre y queremos siempre servirte con amor y con devoción. Hoy, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu more en el corazón de tu pueblo, de mis hermanos y hermanas, del campo misionero y de aquellos que en esta tarde, Señor, se conectan para oír tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Confírmalo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.